Vamos a conversar con ella de educación virtual también. A propósito de la situación de los trastornos y de una serie de situaciones que se registran a partir de esta porque nueva... la otra señora me estaba cuestionando los nativos digitales. Bueno, no, ella no estaba cuestionando nativos digitales. O sea, ella no coincidía contigo. Que le dé un celular a un niño de 2 años, bueno, que lo va a manejar mejor que ella. Es educadora, ella es especialista, José, en esa materia. Pero no es solo ella, la práctica te dice que la pantalla es un día. Eso, pero vamos a conversar ahora. Un día, ya tú tienes 4 horas en una pantalla. ¿Y quién te dijo a ti que es la mejor opción y que me siento más cómoda? Vamos a conversar ahora. Claro que no. Eso es lo que le está haciendo, daño a los muchachos en vez de bien. Gallo, pues ponte a hablar, ponte a jugar con un palito. Tú no tienes, tú estás bien y estabas trabajando aquí. Vamos a ver, cría tus hijas aisladas, solo a pantallazo limpio. Vamos a ver qué nos dice, Angelina Sosa, psicóloga clínica, salubrista, sobre este tema. Ella es la directora del Instituto de Salud Mental y de psicología. Telepsicología. De telepsicología. De telepsicología. Esa sí está bien, la telepsicología. Entonces, Angelina, pues, buenos días, ¿cómo está usted? Sí, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que queremos conocer qué reportes está teniendo usted en términos de las situaciones de salud mental con los niños por esta situación que la pandemia nos ha impuesto. Sí, buenísimo esto. Miren, lo primero es decir que estamos hablando de que ya vienen las vacunas, que podría disminuir algunos sentimientos en la población. Sin embargo, para la salud mental no hay vacunas. Y las repercusiones emocionales van a permanecer todavía por mucho más tiempo, porque el cambio de vida, las interacciones, las pérdidas humanas, las pérdidas materiales, genera en la población un sentimiento importante que va a producir pues un largo tiempo de sensaciones y sentimientos, inclusive hasta deseos de muerte. ¿Qué nosotros estamos observando a través del instituto? Que tenemos todo un observatorio de salud mental en la población, es que de las personas que nos llaman, que nos contactan, de las intervenciones que tenemos, señores, hasta el 60% de las situaciones de riesgo son personas y cada vez jóvenes de hasta 10 años con ideas y pensamientos de muerte. Y la realidad es que las escuelas son los centros de protección de nuestros niños, nuestros adolescentes. Además de la cantidad de casos que nosotros recibimos de niños y niñas que están siendo abusadas porque están conviviendo con el agresor ahora mismo. Las madres, las mujeres son las más impactadas emocionalmente con el tema de la pandemia porque son las que tienen que cargar las situaciones de ellas, de sus parejas, de los hijos y de las familias maternas y paternas, de esos abuelos, de las abuelas, de las situaciones completas de la familia. Entonces, los altos niveles de ansiedad, de estrés, de depresión que estamos teniendo en las familias está impidiendo hasta una producción laboral exitosa, está impidiendo que la producción del país avance y crezca en la medida de lo posible con esta situación de impacto que hemos tenido. Entonces, no podemos de ninguna manera abordar todo un contexto nacional sin olvidarnos de manera integral del ser humano, de sus sentimientos, de sus emociones y de lo que está pasando en la familia. Y esto repercute significativamente hasta en el plano económico de toda la sociedad. ¿Ustedes creen que esta situación puede mejorar, de permitirse el retorno al salón de clases? Los niños están muy necesitados de volver a encontrarse con otros amigos. Los muchos maestros y maestras son la figura de protección y de autoridad, de seguridad y de apoyo emocional para los niños que ven a los padres a veces en las noches. Siempre es importante respetar las medidas sanitarias del país, eso es importante, pero fíjense que dentro del equipo de política sanitaria del país no hay ninguna persona de salud mental, no hay un psicólogo, no hay un salubrista, no hay un psicólogo salubrista, no hay una persona de salud mental, no hay un sociólogo. Hay que entender y comprender la dinámica de las personas en las diferentes etapas. Y aquí menciono esto. En algún momento criticamos bastante que los jóvenes eran desafiantes a las autoridades y no apoyaban para la prevención del virus.
Sin embargo, se tomaron en cuenta las políticas de comunicación y las estrategias de prevención, las necesidades emocionales de esos jóvenes, de esos adolescentes, en esos barrios marginados. Entonces, las políticas sanitarias tienen que ser integrales, tienen que ver al ser humano en todas las perspectivas también. Estamos hablando de que estamos en el trabajo, pero las madres están en la oficina, en un trabajo de 8 a 5 de la mañana, ¿y dónde están los niños? Están expuestos a situaciones de violencia, de abuso, aumento de consumo de alcohol y drogas en los jóvenes, en los barrios, porque en los barrios, en las comunidades, no hay un centro de protección para esos niños. No hay una vigilancia, no hay una seguridad en lo que los padres están trabajando ahora mismo. ¿Entiende usted entonces que la solución, lo de solución entre comillas, pero la solución es volver a las aulas y con protocolo hacer una vida, si se quiere, normal? La normalidad no lo vamos a ver quizá dentro de un buen tiempo. Lo que sí es que nosotros no podemos ver solamente un lado de la moneda, porque tenemos que identificar estrategias de protección para toda nuestra población. En algún caso, esa estrategia de protección podría ser la escuela, quizás en otro caso no lo sea, pero entonces es un trabajo y un esfuerzo de identificar en esas comunidades que sí pueden ser esas redes de apoyo. Yo recuerdo que en algún momento las redes de apoyo de algunas familias eran organizaciones que hacían visitas domiciliarias como el INAIP y el CAIP y daban seguimiento y protección a las familias. Ahora mismo realmente no tengo conocimiento de qué se está haciendo. En algunos pues hay una enorme desvinculación de los psicólogos de los CAIPs y que no están recibiendo ninguna asistencia. También nosotros hemos identificado que en gran parte de la población dominicana, como toda la zona fronteriza, por ejemplo, tiene un apoyo mínimo, por no decir casi escaso, del apoyo de psicólogos y de personal que brinde asistencia a las familias. Y en muchos de esos casos está solamente destinado a grandes hospitales, como que si las personas, sus necesidades emocionales es solamente cuando tiene una crisis psiquiátrica, cuando no es así. Entonces, Angelina, tomar en cuenta todos los recursos de la comunidad, los apoyos, y evidentemente que la escuela es uno de los principales. Angelina, la escuela, vamos a partir de ya estamos hablando del factor escuela, pero metiéndonos en la realidad de ahora, de hoy, en que los niños no están en las escuelas y hay muchos adultos también enclaustrados en las casas. ¿Qué información tienen ustedes acerca de lo que está pasando allí? Y además, ¿qué entienden ustedes que tiene que ser una política orientada al momento de hoy? Es decir, a lo que se vive en el día de hoy dentro de los hogares. Y una segunda pregunta es, ¿qué impacto tú crees que puede tener en términos de la voluntad de estudio, del estudio instructivo, el condicionamiento del niño para volver a la escuela? Porque sabemos que puede ser un factor también de protección, pero no habrá alguna sintomatología que nos indique que también el niño, dado las frustraciones vividas ahora, puede tener un rechazo a la escuela posteriormente. Adelante, Angelina. Sí, bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. En realidad, ahora mismo en el escenario que estamos teniendo las clases virtuales, las casas no son los mejores escenarios y esto ha causado una disminución de la atención, de la concentración y de las facilidades para el aprendizaje de los niños. Estamos viendo en las casas que los niños, algo que había aprendido el año anterior, ahora vemos que el niño ya como que ha tenido un retraso en ese sentido. Es porque se necesita un ambiente inclusive físico que permita la atención, la concentración, la captación de este niño en el plano cognitivo para que pueda adquirir el aprendizaje. La repetición acompañada, que no siempre está dado por el padre, o en algunos casos, como escuché ahorita que habían dicho, pues implica un gasto mayor de tener un tutor en casa para que además siga con esas tareas. Pues realmente la socialización en los primeros años de vida lo que facilita el aprendizaje y facilita que el cerebro pues vaya teniendo esta plasticidad para ir aprendiendo justo en el entorno, en lo que voy haciendo. O sea, la persona necesita aprender haciendo. Esto facilita que además todos sus sentidos estén comprometidos para la adquisición de ese nuevo conocimiento. Y en cuanto a lo primero que planteabas, que es lo segundo que voy a hablar, las políticas de salud mental tienen que salir de los hospitales. Las políticas de salud mental no pueden estar dirigidas solamente a camas psiquiátricas.
no pueden estar dirigidas solamente a grandes centros hospitalarios, tienen que ir dirigidas a abordar la salud mental para todas las personas. Para una persona que es productiva, que aparentemente no tenga ningún problema, pero que el tránsito le genere altos niveles de estrés, y con esto, situaciones de violencia que llegan inclusive a la muerte. Entonces, la salud mental tiene que verse transversal en todo lo que hacer de la vida, y la política tiene que ir instrumentada en llevar a las comunidades y hacer accesible la salud mental para todas las personas, cosa que ahora mismo no es lo que ocurre ni lo que ha ocurrido en los últimos años. José. Doctora, ¿la salud mental está incluida en los servicios básicos de salud? La verdad es que no, el plan básico de salud solamente contempla consulta de psicología y psiquiatría en segundo y tercer nivel de atención. Y si usted tiene un niño con una necesidad especial o con un problema de aprendizaje, usted tiene que pagarlo de su bolsillo. Y estamos hablando que un padre con un niño con una condición de aprendizaje tendría que ir, digamos, 2 horas a la semana mínimo en terapia, y cada hora de terapia te puede costar desde 1.500, 2.000 hasta 3.000 pesos. Y la seguridad social. Disculpa, Maribelca, ¿cómo se ha incrementado o comportado los pacientes de usted después de la crisis? O sea, ¿se han mantenido igual? ¿Han subido? ¿Y si han subido, en qué medida? Se han descompensado bastante, porque al menos en la red pública sabemos que los servicios de salud mental han sido disminuidos significativamente, priorizando el tema de pandemia, pero tampoco ha habido un seguimiento de los casos de los pacientes. Entonces se exacerban la sintomatología de las personas, los pacientes ya diagnosticados, y personas así como nosotros que estamos ya trabajando, que aparentemente no tenemos ningún problema, pues si en algún momento pues se reactivan ese sentimiento de estrés y ansiedad, y es significativo. O sea, nosotros vemos de todos los casos que recibimos por línea familiar, que es un servicio que disponemos totalmente gratuito con el auspicio de UNICEF y USAID, el 60% de los casos de riesgo que se identifican es personas con problemas de ideas suicidas, señor. Ideas y conducta ¿De ideas suicidas? Muy jóvenes, así es. De los últimos 3 meses mínimo. Bueno, y abuso sexual, muy importante. Cada país tiene su realidad, pero en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el tema de los jóvenes que se suicidan está en crecimiento. Pero en el caso de la pandemia y de República Dominicana, ¿cuál es el nivel de cobertura o de acompañamiento que se puede tener en materia psicológica, tomando en cuenta las coberturas de la seguridad social? No solo por la pandemia, sino como sistema. ¿El sistema de seguridad social protege y facilita la asistencia sanitaria en términos mentales? No, para nada. Ni siquiera, primero para consulta lo que dije, pero si hablamos también para personas que necesitan medicamentos. Miren, la cobertura de medicamentos de salud mental es bajísima, lo que está en el plan básico de salud concertado. Nosotros hemos hecho un análisis de que una persona con una enfermedad grave, dígase con una esquizofrenia o con una bipolaridad o con una depresión severa, debería gastar al mes aproximadamente 36,000 pesos en medicamentos. Si de eso descontamos los 3,000 pesos que tienes cobertura al año de medicamentos, o sea, prácticamente un salario es de medicamentos. Si ustedes dirán, pero en Promese Cal hay algunos de estos medicamentos, pues primero no lo hay en todas las farmacias de Promese Cal, porque el sistema de la farmacia de Promese es que se vende el medicamento en función de la oferta. Hay ciertas farmacias que están cerca de ciertos hospitales que tienen los servicios de salud mental que llega el medicamento. Hay algunos, no todos. Pero ¿cuánto tiempo dura? ¿Qué cantidad llega? Entonces, por eso la descompensación de nuestros pacientes es enorme. Evidentemente, el acceso al medicamento es mucho mayor la brecha. Las consultas también, estamos hablando de que hay personas en una comunidad que no tienen acceso ni siquiera a un psicólogo. En educación, el Ministerio de Educación, a los psicólogos los nombran es como orientadores, por lo que se les dificulta inclusive detectar e intervenir situaciones propias del niño en el plano psicológico. Y veamos un caso. Tengo un niño en una escuela que la maestra identifica que tiene un problema de aprendizaje, pero ella no puede hacer más nada porque el protocolo del Ministerio de Educación dice que el rol es de orientador y que tiene que referir al servicio hospitalario. Pero en el hospital las psicólogas no están trabajando porque estamos en COVID. Pero además en el país solamente hay 2 centros especializados
en salud mental infanto-juvenil y están en Santo Domingo, el Distrito Nacional, que son el Hospital Robert Reed y el Hospital Santo Socorro. Pero si tengo una persona que vive, por ejemplo, en otra provincia, ya sea del este, del norte, no tiene dónde ir, tiene que venir al Robert Reed. Wow. Qué panorama. Bueno, pues muchas gracias a la licenciada Angelina Sosa. Tenemos que irnos, porque tenemos una pausa. Hermano, faltan 10 minutos todavía. Tenemos una pausa. Doctora, doctora, el método de liderazgo responsable de Ciclo de Guerra y la Paz, que Julio refería algo de eso esta mañana, indirectamente, me indica que la depresión es una enfermedad en la mayoría de los casos del bienestar. Yo le pregunto a usted, ¿quiénes se deprimen más? ¿Los más pobres o los más ricos? ¿Quiénes se deprimen más? ¿Las mujeres o los hombres? Bueno, las estadísticas dicen, cuando hablamos de la epidemiología de salud mental, habla de que las mujeres tienen tasas más altas de depresión. Y también habla de que los países más desarrollados tienen tasas más altas de depresión. Pero esto podría responder a varias cosas. Hermano, míralo ahí. No, pero eso podría responder a varias cosas. La depresión es una enfermedad del bienestar. Pero está vinculado al acceso también. Pero adelante, adelante. Pobre, por su comida, no se deprime. Pero ella está respondiendo, adelante. Sí, podría responder a varias cosas. Una de estas también se debe a un subregistro. En los países menos desarrollados como el nuestro, por ejemplo en República Dominicana, no hay un sistema de registro de información en salud, y muchísimo menos para salud mental. Entonces, donde no tengo la posibilidad ni siquiera de hacer un buen diagnóstico, no voy a tener la posibilidad tampoco pues de tener los datos reales. Bueno, pues muchas gracias. Que se comporta muchas gracias a la licenciada Angelina Sosa. Qué interesante, qué interesante. Genial. Psicóloga clínica, salubrista, directora del Instituto de Salud Mental y de Telepsicología. Gracias, Angelina. Muchas gracias.